quirúrgico y vamos a hablar sobre la torre de laparoscopía. Primero vamos a describir todo lo que debe tener la torre de laparoscopía. Acá tenemos una de las torres. Tenemos la pantalla que va a transmitir la imagen. Después tenemos la cámara con una fuente de energía. Después tenemos el insuflador de CO2 que va a ir conectado desde atrás a un tubo de CO2 que es el que vemos allá. Y por último vamos a tener la fuente de luz. La cámara nos va a transmitir la imagen y la fuente de luz nos va a transmitir la luz que necesitamos para proyectar la imagen. El insuflador de CO2 lo que va a hacer es insuflar en la cavidad del paciente dióxido de carbono para poder crear el espacio que se necesita para el procedimiento quirúrgico. Ahora bien, todo esto es necesario que el instrumentador circulante lo conozca y conozca los tipos de conexiones que se necesitan. Vamos a empezar con la óptica. Esta es una óptica de 30 grados que necesita, para poder transmitir la imagen, estar conectada a la cámara. Y la cámara, que es esta, necesita estar conectada a una fuente de energía, que es esta. El instrumentador aséptico va a necesitar cubrir la cámara, porque la cámara no se puede esterilizar, pero la óptica sí. La óptica la vamos a tener en la mesa. El instrumentador aséptico va a tener la óptica en la mesa estéril y lo que vamos a necesitar es acoplar la cámara a la óptica. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar de una funda. Lo que vamos a hacer va a ser enrollar toda la funda. Esta parte va a estar abierta y esta parte va a estar sellada. Vamos a colocar la óptica dentro de la funda y vamos a cortar muy delicadamente apenas un extremo de la funda para que pueda salir la óptica por ahí. Y de esta manera el instrumentador aséptico va a entregar la óptica al cirujano o la puede él mismo ofrecer al circulante para acoplar la cámara. La cámara, en este caso la tenemos enganchada de esta forma. La cámara puede tener diferentes sistemas de fijación. Puede ser a rosca o puede ser a presión. Por eso es muy importante que el instrumentador circulante esté en conocimiento de qué tipo de encastre tiene la cámara. Es muy delicada. En este caso es a rosca, una rosca muy pequeña, y el instrumentador lo que va a hacer es ofrecer la óptica y el circulante, esto no está estéril, esto está estéril, lo que va a hacer es acoplar la óptica, que es esta, a la cámara, que es esta. Como esto no está estéril y nosotros lo vamos a necesitar manejar dentro del campo quirúrgico, lo debemos cubrir. Para eso es esta funda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El instrumentador circulante va a tomar el borde de la funda y va a hacerlo progresar. Sostenerlo bien, que yo lo voy a soltar. Lo va a hacer progresar hasta, nunca va a tocar toda esta parte, sino simplemente va a tirar desde acá, mientras el instrumentador estéril sostiene la óptica, lo va a hacer progresar hasta cubrir el cable completamente. Ahora nos quedó la óptica con la cámara completamente cubierta. De esta manera, el cirujano, el primer ayudante que va a sostener la cámara durante la cirugía, va a poder manipularla con todo el resto cubierto. Ahora, tenemos la óptica. La óptica va a transmitir la imagen a la cámara, de la cámara a la tele, al televisor. Pero ¿qué pasa? No tenemos luz. Para eso necesitamos, acá tenemos este encastre que es para la fuente de luz. Necesitamos una conexión que transmita la luz y que vaya desde la óptica
hasta la fuente de luz. Para eso vamos a necesitar la fibra óptica, que es esta que está acá y que tiene dos tipos de encastre diferentes. Esto lo vamos a apoyar para poder mostrar bien. Esta especie de cable grueso está recubierto de goma, pero por dentro, a través de diferentes mecanismos, uno es con hilos de vidrio muy finitos, lo que hace es transmitir la luz. Es muy importante que el instrumentador sepa esto y el circulante también, y todas las personas que manipulan estos elementos, porque al tener hilos de vidrio por dentro que transmiten la luz, si nosotros lo llegamos a doblar o enrollarlo o guardarlo de una manera un poco más apretada, esos pequeños hilos de vidrio se empiezan a romper, y cuanto más se rompen, menos transmitimos la luz. Por eso es muy importante saber esto. Este encastre va a ir a la óptica. ¿Cómo vamos a hacer si yo tengo la fibra óptica estéril, la óptica también estéril y la funda que lo cubre? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacerle un cortecito muy pequeño con una tijera estéril. En este caso lo que estamos haciendo es un simulacro, así que usamos esta tijera, a apenitas. Para que asome el encastre que corresponde, que también puede ser de diferentes formas, en este caso esa rosca, y vamos a enroscar la fibra óptica a la óptica, para que de esta manera se transmita la luz. ¿Sí? De esta manera quedó cerrado el circuito estéril de la cámara y la óptica. Esto es muy importante que el instrumentador sepa cómo funciona para poder preparar la funda y los elementos que necesita para este momento de la cirugía. Otra de las cosas importantes es que la óptica, si en vez de ser esterilizada por óxido de etileno fue esterilizada por algún desinfectante de alto nivel, esté seca, completamente seca en la parte en que encastra la óptica con la cámara, porque de no estar seca, una vez que se acopla, va a haber humedad y no va a permitir que se vea con nitidez, y ya no podemos volver atrás en este procedimiento. Habría que desarmar todo, sacar la funda, volver a esterilizar y volver a realizar todo el procedimiento con la óptica seca. Por eso también es muy importante saber cómo funciona para realizar los procedimientos adecuados. En este caso, el instrumentador, junto con la ayuda del primer ayudante, por ejemplo, van a realizar estas conexiones y se le va a entregar al instrumentador circulante el extremo que va a ir conectado a la fuente de luz, que va a ser este. Este es uno de los tipos de enganches, depende de las marcas, los diferentes tipos de enganches, pero en general no varían mucho. El instrumentador estéril le va a acercar al instrumentador circulante este enganche, y el instrumentador circulante se va a dirigir a la fuente de luz para conectarlo en la fuente de luz. Algunos van a presión, otros necesitan mover este disco para que pueda encastrar, y otros simplemente así a presión enganchan con el extremo de la fibra óptica y no es necesario realizar más nada, ¿sí? Estos son los procedimientos muy importantes que deben conocer tanto el instrumentador estéril como el instrumentador circulante. Otra de las cosas importantes que habíamos nombrado es el insuflador de CO2. Entonces el instrumentador debe contar con una tubuladura estéril en la mesa, que le va a pasar en el momento de realizar todas estas conexiones al instrumentador circulante. Le va a pasar un extremo, y el instrumentador circulante lo único que tiene que hacer es conectarlo al insuflador de CO2. ¿Sí? En este caso tiene un filtro. Esto se conecta generalmente a presión y ya tendríamos todas las conexiones realizadas. Lo único que faltaría para realizar una cirugía laparoscópica es conectar el electro, ¿sí?, que llamamos hook,
que va a ir conectado al equipo de electrobisturí, pero con un adaptador especial, porque es un cable de una sola patita. Y después la aspiración e irrigación, que es una cánula que tiene conectadas aspiraciones e irrigación juntas y que se le pasan al circulante. Pero en cuanto a la torre, estas serían todas las conexiones que necesitamos saber para manejar tanto el instrumentador circulante como el instrumentador aséptico. Así que bueno, hasta acá con las conexiones de la torre de la laparoscopía.